Mi noche de boda se convertiría en la humillación más grande de mi vida. Me arrancaron las sábanas de las manos, las examinaron frente a todos y mi suegra las levantó al aire como si fuera una bandera de guerra. Tenía 19 años, estaba temblando en el umbral de esa habitación y todavía puedo escuchar las voces mezcladas con las risas de afuera. Pero lo que nadie sabe, lo que nunca le he contado a nadie en 62 años, es lo que pasó después de que todos se fueron. Yo nací en un pueblo pequeño del norte de México, en los años 50, en una de esas familias donde el apellido lo era todo, y el qué dirán pesaba más que el amor. Mi padre era un hombre serio, de pocas palabras, de esos que creen que el silencio es sinónimo de autoridad. Mi madre, en cambio, era una mujer de misa diaria, de rosario en la cartera y de sonrisa reservada para las visitas importantes. Éramos 5 hermanas y yo era la segunda, la que siempre trataba de no hacer ruido, la que aprendió desde niña que ser buena significaba no preguntar, no cuestionar, no desear nada que no te hubiera... Espera, si llegaste hasta esta parte del video, es porque este tema también te preocupa a ti. Si tú también sientes que cada vez escuchas menos, necesitas subir mucho el volumen de la televisión o sufres con ese zumbido molesto en los oídos, probablemente ya hayas escuchado hablar de Quietum Plus, uno de los suplementos más famosos y buscados por mujeres mayores de 50 años. Miles de personas ya lo están usando porque se volvió uno de los favoritos para quienes quieren volver a escuchar mejor y sentirse más seguras en su día a día. El enlace está en el comentario fijado, pero date prisa porque muchas personas están entrando y las promociones no suelen durar mucho tiempo. Hubieran dado ya. Crecí entre bordados y rezos, entre el olor a copal de los domingos y el ruido de las ollas en la cocina. Mi madre nos enseñó a hacer tortillas antes de enseñarnos a leer, no porque no valorara la educación, sino porque así era el orden natural de las cosas en ese tiempo y en ese lugar. La escuela era para los hijos varones o para las niñas de familias con dinero de sobra. Nosotras aprendíamos lo que necesitábamos saber para ser buenas esposas, buenas madres, buenas mujeres de casa. Y yo, que era curiosa por naturaleza, que tenía preguntas que me quemaban por dentro, aprendí también a guardar silencio. Tenía 15 años cuando vi por primera vez a Aurelio. Era el hijo mayor de los Montemayor, una familia de hacendados que tenía tierras al otro lado del cerro y una reputación de hombres trabajadores y honestos. Aurelio tenía 21 años en ese entonces. Era alto, de manos grandes, con una sonrisa que aparecía despacio, como si le costara trabajo, pero cuando llegaba, iluminaba toda su cara. Yo lo vi en la plaza un domingo después de misa, y no sé si fue su sonrisa o el modo en que me sostuvo la mirada sin bajarla ni un segundo, pero algo pasó dentro de mí, que nunca había pasado antes. Claro que yo no dije nada. Una muchacha de mi casa no decía esas cosas. Una muchacha de mi casa bajaba los ojos, sonreía con la boca cerrada y seguía caminando con su madre del brazo. Pero Aurelio sí habló. Habló con mi padre, habló con el padre Hernández, habló con su propia madre, y 3 meses después de ese domingo de plaza, llegó a nuestra puerta con su sombrero en las manos a pedir permiso formal para visitarme. En mi casa, aquello fue un acontecimiento. Mi madre lloró de emoción. Mis hermanas menores me miraban como si yo hubiera ganado algún premio. Y mi padre, después de dejar a Aurelio esperando en la sala, durante lo que pareció una eternidad, salió a estrecharle la mano con cara de hombre satisfecho. Los Montemayor eran buena familia. Eso era suficiente. Nadie me preguntó a mí qué sentía. Nadie consideró necesario consultar mis emociones, porque el hecho de que un hombre bueno de buena familia quisiera casarse conmigo era una bendición, no una pregunta. Y yo, que tenía 15 años y no sabía nada del mundo más allá de las calles de ese pueblo, que había leído a escondidas las novelas de amor que guardaba mi prima debajo de su colchón, que soñaba con algo que no sabía exactamente nombrar, pero que sentía como algo grande y luminoso esperando en algún lugar, yo dije que sí. Dije que sí porque Aurelio me gustaba. Dije que sí porque era lo que se esperaba de mí. Dije que sí porque en ese momento no conocía ninguna otra respuesta posible. El noviazgo duró 2 años. 2 años de visitas en la sala de mi casa, con mi madre o alguna de mis tías sentada en el sillón del rincón, tejiendo o rezando el rosario, vigilando que no nos acercáramos demasiado
que no nos tomáramos las manos por más de un segundo, que la distancia entre nuestros cuerpos fuera siempre la del respeto y la decencia. 2 años de miradas largas y conversaciones cuidadosas, de aprender los gestos del otro desde lejos, de construir una intimidad que tenía que caber dentro de los límites de lo permitido. No quiero que piensen que Aurelio era un mal hombre. No lo era. Era un hombre de su tiempo, como yo era una mujer de mi tiempo. Y los dos estábamos dentro de un sistema que ninguno de los dos había elegido y que ninguno de los dos se cuestionaba porque así era como funcionaba el mundo. Aurelio era respetuoso, era atento, me traía flores del campo y me escuchaba hablar aunque yo hablaba poco. Una vez, cuando mi madre salió un momento a la cocina, me tomó la mano muy rápido y me dijo al oído que era la muchacha más bonita que había visto en su vida. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. La boda se fijó para cuando yo cumpliera 17 años. Mi madre empezó a preparar el ajuar desde el día en que se anunció el compromiso formal, cosiendo sábanas y bordando fundas de almohada con iniciales entrelazadas. Yo bordaba con ella, aprendiendo en cada puntada lo que se esperaba de mí, construyendo en tela lo que sería mi vida futura. En esas tardes de costura fue cuando empecé a escuchar por primera vez cosas que no entendía del todo, pero que me llenaban de una incomodidad que no sabía explicar. Mi madre hablaba con mis tías en voz baja cuando creían que yo no escuchaba o que no entendía. Hablaban de la familia Montemayor, de sus tradiciones, de que eran gente muy apegada a las costumbres antiguas. Una de mis tías, la tía Consuelo, que era la más pragmática de todas y la única que a veces decía en voz alta lo que otras solo pensaban, dijo una tarde algo que me heló la sangre, aunque en ese momento no comprendí completamente su significado. Dijo: hay que rezarle mucho a la Virgen para que todo salga bien la primera noche, porque los Montemayor son de los que todavía esperan ver la prueba. Mi madre la mandó callar con un gesto de la mano y una mirada hacia donde yo estaba sentada. Yo seguí bordando como si no hubiera escuchado nada, pero esas palabras se quedaron en algún lugar de mi mente, como una espina pequeña que no duele todavía, pero que sabes que está ahí. Nadie me explicó nada. Eso es lo que necesito que entiendan, porque a veces cuando cuento esta historia la gente me pregunta ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no me informé? ¿Por qué llegué a esa noche sin saber lo que me esperaba? Y la respuesta es simple y dolorosa al mismo tiempo. Porque en ese mundo, en ese tiempo, en esa familia, una muchacha buena no hacía esas preguntas. Una muchacha buena llegaba al matrimonio sin saber nada y aprendía lo que tenía que aprender en el momento que tenía que aprenderlo. La ignorancia de las mujeres se confundía con la pureza, y hacer preguntas sobre el cuerpo, sobre el matrimonio, sobre lo que pasaba entre un hombre y una mujer en la oscuridad de una habitación, era en sí mismo sospechoso, era una señal de que algo en ti ya no era lo que debía ser. Lo que yo sí sabía, lo que había reconstruido en pedazos a partir de conversaciones a medias, de libros que no debí leer, de susurros entre primas mayores, era que la noche de bodas era importante, que dolía, que había sangre, y que eso era la prueba de que eras lo que debías ser. Eso era todo. Eso era el mapa completo con el que yo entré a ese matrimonio. La boda fue en mayo, un sábado, con sol. La iglesia estaba llena de flores blancas que mi madre había encargado desde una semana antes, y yo caminé hacia el altar con un vestido que mi madre y mis tías habían cosido durante meses, de encaje en el cuello y en los puños, con una cola larga que una de mis hermanas menores cargaba con una seriedad que no correspondía a su edad de 8 años. Aurelio me esperaba en el altar con un traje gris y los ojos brillantes, y cuando me acerqué y me tomó la mano, sentí algo que en ese momento interpreté como felicidad, pero que ahora, desde la distancia de todos estos años, reconozco como algo más complejo. Una mezcla de amor verdadero y miedo verdadero revueltos de una manera que no sabría separar. La misa duró casi 2 horas. Después hubo una fiesta en el rancho de los Montemayor, con música de banda y mesas largas llenas de comida que las mujeres de la familia habían preparado desde días antes. Yo bailé con Aurelio, bailé con mi padre, bailé con sus hermanos y con los míos. Sonreí hasta que me dolieron los cachetes. Recibí abrazos y bendiciones y consejos que llegaban en oleadas y que yo procesaba a medias porque dentro de mí había algo que iba creciendo poco a poco. Algo parecido a la tensión que sientes cuando sabes que algo importante está a punto de ocurrir, pero no sabes exactamente qué. Fue durante esa fiesta
cuando empecé a notar algo que me pareció extraño. Las mujeres de la familia Montemayor, las tías, las primas mayores, la madre de Aurelio, que era una mujer grande y seria, a quien todos llamaban Doña Carmen, se miraban entre ellas de una manera particular. Era una mirada de entendimiento compartido, de algo que todas sabían y que yo no sabía, y esa mirada viajaba de vez en cuando hacia mí, con algo que no sé si llamar compasión o expectativa, o simplemente la crueldad inconsciente de quienes ya pasaron por algo y esperan ver a otra pasar por lo mismo. Doña Carmen se acercó a mí en un momento de la noche, cuando la música estaba en su punto más alto, y el ruido de la fiesta nos daba cierta privacidad. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado, con manos que parecían haber trabajado toda la vida, con unos ojos oscuros que te miraban de una manera directa que incomodaba. Me tomó del brazo con una firmeza que no esperaba y me llevó un poco aparte, hacia el borde del patio, donde el ruido de la banda llegaba amortiguado. Me miró de arriba abajo, de una manera que me hizo sentir pequeña, aunque yo ya tenía 17 años y era casi de su misma altura. Después me dijo, con esa voz que tenía, que era grave y definitiva como una puerta que se cierra, que en su familia había una tradición, que era una tradición que venía de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos, que en esa familia, cuando el hijo mayor se casaba, había un momento especial en la noche de bodas, que ella y algunas de las mujeres de la familia estarían cerca, que no debía asustarme, que era solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Yo no entendí. Le dije que no entendía. Y ella me miró con esa expresión de quien no está acostumbrado a que le pidan explicaciones y me dijo simplemente que ya entendería, que Aurelio me explicaría, que era una costumbre antigua y que todas las mujeres que habían entrado a esa familia habían pasado por eso. Después me soltó el brazo y se fue de regreso a la fiesta como si no hubiera dicho nada importante. Yo me quedé parada en ese borde del patio, con el vestido de bodas y los zapatos blancos que ya me apretaban los pies, mirando las luces de la fiesta y sintiendo que algo se había cerrado suavemente alrededor de mí, algo que no podía nombrar, pero que reconocía de alguna manera que iba más allá de las palabras. Busqué a Aurelio entre la gente. Lo encontré platicando con sus hermanos, con un vaso en la mano y la corbata ya un poco floja. Cuando me vio acercarme, sonrió de esa manera suya que llegaba despacio, y yo esperé a que sus hermanos se alejaran, y le pregunté en voz baja qué era esa tradición de la que me había hablado su madre. La sonrisa de Aurelio se hizo más pequeña. Me dijo que no era nada, que era una costumbre antigua, que no debía preocuparme. Le dije que quería saber qué era. Me miró un momento con algo que no supe leer del todo, y me dijo que su madre y algunas de las mujeres de la familia esperarían afuera del cuarto hasta que todo estuviera bien, que después entrarían un momento, solo un momento. Yo lo miré sin entender todavía del todo, y él, mirando hacia otro lado, bajando la voz hasta casi un susurro, me dijo que querían ver las sábanas. El mundo se quedó quieto por un segundo. Yo supe en ese instante que había escuchado bien, pero también supe que una parte de mí no quería haber escuchado bien. Supe que lo que doña Carmen me había dicho con palabras vagas y lo que Aurelio me estaba diciendo con incomodidad visible era la misma cosa, y que esa cosa era real y estaba esperándome en esa noche, en esa habitación que ya habían preparado para nosotros en la casa de los Montemayor. Le pregunté a Aurelio si él estaba de acuerdo con eso. Me miró y me dijo que era la costumbre de su familia. Le pregunté de nuevo si él estaba de acuerdo. Hubo un silencio. Después me dijo que era su madre, que era la tradición, que siempre había sido así. No me dijo que sí, no me dijo que no. Me dio la única respuesta que en ese momento tenía, que era la respuesta de un hombre que tampoco había elegido el mundo en que había nacido, pero que no estaba dispuesto a pelearse con él en la noche de su propia boda. Busqué a mi madre con los ojos entre la gente. La encontré sentada en una de las mesas con mis tías, con una expresión de satisfacción en el rostro que me partió el corazón, de una manera que todavía no sé describir bien, porque en ese momento entendí que ella sabía, entendí que la tía Consuelo con su comentario sobre la prueba sabía, entendí que quizás todo ese mundo de mujeres a mi alrededor sabía, y que nadie me había dicho nada, porque nadie consideraba que había algo que decir, porque esto era simplemente lo que era, lo que había sido siempre, lo que seguiría siendo. Me acerqué a mi madre, me senté a su lado,
Le dije en voz muy baja que Aurelio me había contado lo de la tradición de la familia. Mi madre me miró y vi en sus ojos algo que era una mezcla de incomodidad y resignación, y algo que quizás era una disculpa que no encontraba palabras. Me tomó la mano y me dijo que así era esa familia, que eran gente de campo, gente de costumbres viejas, que no era para tanto, que era solo un momento, que lo importante era que Aurelio era un buen hombre y que yo iba a tener una vida buena. Yo quería preguntarle cómo podía ser un buen hombre alguien que permitía eso. Quería preguntarle por qué nadie me había dicho nada antes. Quería preguntarle muchas cosas que se quedaron dentro de mí como piedras, pesadas y silenciosas, pero no pregunté nada, porque también yo era una mujer de ese tiempo y de ese mundo, y dentro de mí también había algo que todavía no sabía hacer otra cosa que no fuera obedecer. La fiesta terminó pasada la medianoche. Los invitados fueron despidiéndose poco a poco, con abrazos y bendiciones, con consejos que llegaban en susurros al oído. Mi madre me abrazó muy fuerte antes de subir al carro con mi padre y mis hermanas, y en ese abrazo sentí algo que quizás era todo lo que no me había dicho en todos esos años, algo que era amor, y era miedo, y era arrepentimiento por no haber preparado a su hija para un mundo que ambas conocían, pero que ninguna de las dos tenía el lenguaje para nombrar. Aurelio y yo nos quedamos en la casa de los Montemayores anoche. El cuarto que nos habían preparado estaba en la parte trasera de la casa, separado de los cuartos de la familia principal por un corredor largo. Era un cuarto grande con paredes blancas, con una cama matrimonial en el centro que habían adornado con flores blancas ya un poco marchitas por el calor del día, con una ventana que daba al jardín desde donde llegaba el olor de los jazmines que doña Carmen cultivaba con devoción casi religiosa. Aurelio entró primero. Yo me quedé parada en la puerta un momento, mirando ese cuarto que sería el inicio de mi vida de casada, sintiendo el peso de todo lo que había pasado ese día y de todo lo que estaba por pasar. Aurelio se volvió a verme desde el centro del cuarto y me tendió la mano, y yo entré. No voy a contarles los detalles íntimos de esa noche, porque eso pertenece a un lugar privado que ni siquiera el tiempo tiene derecho a abrir y abrir. Lo que sí les voy a contar es lo que pasó después. Lo que les voy a contar es lo que yo nunca le he contado a nadie en 62 años. Habíamos estado solos por quizás una hora cuando escuché voces afuera de la puerta, voces de mujer, en tono bajo, un murmullo que reconocí como el de doña Carmen y que mezclado con otro que no identifiqué de inmediato. Aurelio se levantó de la cama y se puso el pantalón. Yo me senté, cubriéndome con la sábana, sintiendo que el corazón se me había ido al estómago. Golpearon a la puerta. 3 golpes suaves pero firmes. Aurelio me miró. Había en sus ojos algo que yo quise interpretar como disculpa, pero que también podía ser simplemente el reflejo de alguien que está atrapado entre dos mundos y no sabe cómo moverse en ninguno de los dos. Fue a abrir la puerta. Entraron 4 mujeres, doña Carmen al frente, con una expresión seria y ceremonial, como alguien que está cumpliendo con una obligación sagrada. Detrás de ella, su hermana mayor a quien llamaban tía Refugio, una mujer de más de 70 años, con el cabello blanco suelto que yo nunca había visto con el cabello suelto. Después, 2 primas de Aurelio que yo conocía vagamente de la fiesta, mujeres de unos 30 y tantos años con caras que no sabían qué expresión poner. Yo estaba sentada en la cama, cubierta con la sábana hasta el pecho, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que todas podían escucharlo. Doña Carmen se acercó a la cama sin decir palabra. Miró las sábanas, miró a mí, y después, con una voz que tenía algo de ritual y algo de veredicto, me dijo algo que me marcó para siempre. Me dijo que necesitaba ver la sábana. Yo no me moví, no porque fuera valiente, sino porque en ese momento algo en mí simplemente no pudo moverse, como si el cuerpo se hubiera desconectado de cualquier orden que le pudiera dar. Fue a Aurelio quien se acercó al lado de la cama y tomó una de las sábanas. Yo la solté porque no tenía fuerzas para no soltarla. Doña Carmen tomó la sábana en sus manos y la examinó. Sus ojos recorrieron el tejido con una concentración que me pareció aterradora en su calma. Las otras mujeres la miraban. Yo las miraba a todas desde la cama, sintiendo que me había convertido en algo diferente a una persona, en un objeto que estaba siendo inspeccionado, en una prueba que estaba siendo evaluada. Hubo un silencio que duró quizás 10 segundos, pero que en mi memoria dura mucho más, un silencio que tiene una textura particular,
que tiene el sabor del miedo y de la humillación, y de algo que todavía no tenía nombre para mí, pero que reconocería después, como la primera vez que entendí que mi cuerpo no me pertenecía en ese mundo. Doña Carmen levantó la vista de la sábana y me miró. Y en su expresión vi algo que me sorprendió, porque no era la satisfacción que yo había esperado, no era el alivio del veredicto favorable, sino algo más complicado, algo que casi parecía tristeza, mezclada con algo que quizás era el reconocimiento de lo que le estaba haciendo a una muchacha de 17 años en su primera noche. Dobló la sábana, se la dio a la tía Refugio, y se fue, seguida de las otras 3 mujeres, sin decir una sola palabra más. La puerta se cerró. Aurelio y yo nos quedamos solos de nuevo en ese cuarto con olor a jazmines y flores marchitas. Y el silencio entre nosotros era diferente al silencio de antes. Era un silencio que tenía forma y peso, y un color oscuro que no sé describir de otra manera. Me vestí. No dije nada. Aurelio tampoco dijo nada durante un rato largo. Después se sentó en el borde de la cama, junto a mí, y me dijo que lo sentía. Fue la primera vez que Aurelio me dijo que sentía algo de lo que había pasado esa noche. Y yo lo miré, y pensé que quizás era un hombre que también estaba atrapado, que también era víctima de algo, y al mismo tiempo pensé que eso no cambiaba nada de lo que yo estaba sintiendo. Le pregunté qué iban a hacer con la sábana. Me miró sin entender del todo la pregunta. Le repetí la pregunta. Me dijo que no sabía exactamente, que era parte de la tradición, que suponía que la guardarían o algo así. Le dije que quería que me la devolvieran. Me miró con una expresión que mezclaba la sorpresa y algo que podría ser respeto y algo que podría ser miedo, y me dijo que hablaría con su madre. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en esa cama con los ojos abiertos mirando el techo blanco, escuchando la respiración de Aurelio que se había quedado dormido a mi lado, pensando en lo que había pasado y en lo que significaba, y en la vida que se extendía frente a mí en esa casa de esa familia con esas tradiciones. Pensé en mi madre, pensé en la tía Consuelo, pensé en todas las mujeres que antes de mí habían entrado a esa familia y habían pasado por esa misma habitación y ese mismo examen. Pensé en doña Carmen cuando era joven, cuando era una muchacha como yo, que había entrado a esa misma tradición desde el otro lado, como la que era evaluada en lugar de la que evaluaba. Me pregunté qué había sentido ella esa noche. Me pregunté si había llorado después, en silencio. Como yo no lloraba, aunque las lágrimas estaban ahí, esperando. Pensé también, en algún momento de esa larga noche, lo que hubiera pasado si la sábana hubiera contado una historia diferente. Lo que hubiera pasado si doña Carmen hubiera visto lo que esperaba no ver. Pensé en las mujeres de otras familias, en otros tiempos, en otros países, que habían pasado por algo parecido y cuyas historias no habían terminado bien. Pensé en la violencia silenciosa de un sistema que ponía el honor de una familia en el cuerpo de una muchacha de 17 años y lo juzgaba con la misma frialdad con que se juzga la calidad de una tela o la madurez de una fruta. A las 4 de la madrugada, cuando el cielo afuera de la ventana empezaba a tener ese color gris oscuro que precede al amanecer, me levanté de la cama sin despertar a Aurelio. Caminé descalza por el corredor frío, guiándome por la poca luz que entraba por las ventanas. Llegué a la sala principal de la casa, que estaba vacía y silenciosa, con las sillas todavía un poco desacomodadas de la noche anterior, y vasos olvidados sobre las mesas. No sé bien qué buscaba. Quizás nada. Quizás solo necesitaba moverme, poner distancia entre mi cuerpo y esa cama y ese cuarto. Quizás necesitaba estar en un espacio que no tuviera el peso de todo lo que había pasado horas antes. Fui a la cocina. Me hice un té de manzanilla que encontré en un cajón, con manos que no temblaban, pero que sentía extrañas, como si no fueran del todo mías. Me senté en la silla junto a la ventana de la cocina, con el té caliente entre las manos, mirando el jardín que empezaba a hacerse visible en la oscuridad que se iba adelgazando. Los jazmines de doña Carmen que olían más fuerte en las horas antes del amanecer. Fue ahí, en esa cocina fría y silenciosa, cuando escuché pasos en el corredor. Me quedé quieta, sosteniendo el tazón de té con ambas manos. Los pasos se acercaron, y en el umbral de la cocina apareció doña Carmen, con una bata gruesa y el cabello blanco suelto sobre los hombros, con unos ojos que en la penumbra de esa hora se veían diferentes a como se veían de día. Más cansados, más viejos, más humanos. Me vio. No se sorprendió de verme ahí,
Se quedó parada en el umbral un momento, y después entró a la cocina con esa manera suya de moverse, que era siempre deliberada, como si cada paso fuera una decisión. Se puso a calentar agua sin decir nada. Yo tampoco dije nada. Esperé a que su té estuviera listo. La observé sentarse en la silla, al otro lado de la mesa, frente a mí. La observé mirar el jardín oscuro por la ventana. Y después, sin saber exactamente de dónde venían las palabras, sin haber planeado decirlas, le pregunté si ella había pasado por lo mismo cuando se casó. Hubo un silencio largo, tan largo, que pensé que no iba a contestar. Después doña Carmen miró su taza de té y me dijo que sí, que su suegra lo había hecho con ella, que la suegra de su suegra lo había hecho con la suegra de ella, que era una cadena larga. Le pregunté cómo se había sentido. Me miró de nuevo con esos ojos de las 4 de la mañana y me dijo algo que llevo guardado desde entonces. Algo que es la frase más honesta que he escuchado en toda mi vida sobre todo ese sistema y todo ese mundo. Me dijo, me sentí como lo que soy. Una mujer que aprendió a hacer lo que le enseñaron a hacer, sin preguntarse si estaba bien o mal. No dijo más. Terminó su té, se levantó, me deseó buenas noches, aunque ya era casi de día, y se fue. Yo me quedé sola en la cocina con el olor a jazmines y esas palabras que todavía hoy, 62 años después, resuenan en algún lugar de mí con una claridad que no pierde fuerza. Los días siguientes fueron la luna de miel. Habían planeado llevarnos a un hotel en la ciudad, algo que en ese tiempo era un lujo importante, algo que los Montemayor habían organizado como regalo para nosotros. Nos fuimos 2 días después de la boda. Aurelio y yo en el carro que su padre le había prestado, con una maleta cada uno, y ese silencio entre nosotros que todavía no sabíamos cómo romper. El viaje duró 6 horas. 6 horas de carretera y paisaje, y radio y muy pocas palabras. En algún momento a mitad del camino, Aurelio me tomó la mano mientras manejaba, sin decir nada, y yo dejé que me la tomara, porque era lo único que teníamos en ese momento para decir todo lo que ninguno de los dos sabía todavía cómo decir. El hotel era en efecto muy bonito, o al menos a mí me pareció bonito, porque yo nunca había estado en un hotel. Era un edificio de 4 pisos en el centro de la ciudad, con un lobby que tenía pisos de mármol y un hombre vestido de negro, detrás de un escritorio, que nos trató con una formalidad que me hizo sentir importante y pequeña al mismo tiempo. Nuestra habitación era en el 3er piso, con una vista a la calle principal y un baño con tina que a mí me pareció el colmo del lujo. Esa primera noche en el hotel fue diferente. Sin la casa de los Montemayor, sin doña Carmen al otro lado del corredor, sin el peso de esa tradición que había ocurrido ya y que no podía deshacerse, Aurelio y yo empezamos a hablar. Fue una conversación lenta, interrumpida, que empezó en la cena en un restaurante del hotel, y continuó de regreso a la habitación y siguió hasta tarde en la noche. Una conversación que nunca habíamos tenido en 2 años de noviazgo vigilado, y que quizás nunca hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido que empezar desde ese dolor compartido. Aurelio me contó cosas de sí mismo que yo no sabía. Me contó que su padre había sido un hombre duro, que la disciplina en esa casa había sido estricta, que doña Carmen era el centro de un sistema de reglas que nadie cuestionaba, porque cuestionarlas hubiera equivalido a cuestionarlo todo, a derrumbar algo que todos necesitaban que se mantuviera en pie. Me contó que sus hermanos y él habían crecido sabiendo que había cosas que eran así y punto, que no tenían explicación ni necesitaban tenerla, que la tradición era en sí misma la justificación. Yo le conté cosas mías. Le conté que me había sentido invisible esa noche, que había sentido que no era una persona, sino una condición que estaba siendo verificada. Le conté que lo que más me había dolido no era el acto en sí, sino la calma con que había ocurrido, la normalidad con que 4 mujeres habían entrado a nuestra habitación, como si tuvieran todo el derecho del mundo, como si lo que había ocurrido entre nosotros 2 en esa cama fuera de alguna manera propiedad de la familia entera. Aurelio me escuchó, y lo que vi en su cara mientras yo hablaba era algo que me tomó un tiempo reconocer, porque no estaba acostumbrada a verlo en la cara de un hombre de ese tiempo y ese lugar. Era vergüenza, no defensiva, no performativa, sino verdadera. La vergüenza de alguien que está viendo algo por primera vez desde un ángulo diferente y no le gusta lo que ve. Me dijo que tenía razón, que no debería haber pasado, que lo sentía. Yo le creí.
Y al mismo tiempo supe que su arrepentimiento, aunque real, no cambiaba nada de lo que había ocurrido y no garantizaba nada de lo que ocurriría en adelante, porque Aurelio era un hombre que vivía en esa casa, con esa madre, dentro de ese sistema. Y el arrepentimiento sincero no siempre se traduce en acciones concretas, cuando el peso de todo lo que te formó está del otro lado. Pasamos 5 días en esa ciudad, 5 días que fueron, en muchos sentidos, el periodo más importante de ese matrimonio, el periodo en que Aurelio y yo aprendimos a hablar el uno con el otro de una manera que no habíamos podido aprender en 2 años de noviazgo supervisado. Caminamos por las calles, comimos en restaurantes que eran para nosotros una aventura, vimos una película en un cine que tenía 3 veces el tamaño del único cine de nuestro pueblo. Y en las noches, en esa habitación del 3er piso, seguimos teniendo esa conversación lenta y necesaria, que era la conversación de 2 personas que están aprendiendo a conocerse desde adentro hacia afuera. Fue en esa luna de miel cuando le dije a Aurelio lo que había decidido. Le dije que cuando regresáramos necesitaba hablar con doña Carmen, que necesitaba decirle algo. No le dije exactamente qué, porque todavía no sabía exactamente qué, pero sabía que algo en mí había cambiado en esa noche de la boda, algo que no podría volver a su lugar anterior y que necesitaba hacer algo con ese cambio, aunque no supiera todavía qué forma iba a tomar. Aurelio me miró con esa expresión suya de cuando estaba procesando algo difícil y me preguntó qué planeaba decirle. Le dije que no lo sabía todavía. Me dijo que doña Carmen era una mujer que no recibía bien las confrontaciones. Le dije que no planeaba confrontarla, que planeaba hablar con ella. Hubo una diferencia entre esas 2 cosas que yo sentía claramente, aunque no sabía todavía articularla. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me miró un momento más y después asintió, con esa lentitud suya que era siempre una señal de que había tomado una decisión. Me dijo que si eso era lo que necesitaba, me apoyaría. Fue la primera vez que Aurelio me dijo que me apoyaría en algo que iba contra las costumbres de su familia. Y aunque era una cosa pequeña, aunque todavía no sabíamos qué forma iba a tomar ese apoyo, fue algo que cambió algo entre nosotros. Fue el primer ladrillo de algo que tardó años en construirse, pero que al final se construyó. Regresamos al pueblo una semana después de la boda. Nos instalamos en la casa que los Montemayor habían preparado para nosotros, que era una casa pequeña, pero independiente, a un lado de la propiedad principal, lo suficientemente separada para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca para que doña Carmen pudiera aparecer en cualquier momento sin previo aviso, que era exactamente lo que hacía con una regularidad que yo aprendí a reconocer y a temer. Los primeros meses fueron una negociación constante entre 2 mundos, el mundo de lo que yo era y lo que necesitaba ser, y el mundo de lo que esa familia esperaba que yo fuera. Doña Carmen tenía opiniones sobre todo, sobre cómo debía cocinar, sobre cómo debía limpiar la casa, sobre cuándo debía visitar a la familia, sobre qué ropa era apropiada y cuál no. Yo escuchaba, asentía, y después hacía algunas cosas como me decía y otras a mi manera, aprendiendo a moverme en los espacios que dejaba el sistema sin enfrentarlo directamente. Pero la conversación que le había prometido a Aurelio que tendría con doña Carmen se fue aplazando, no porque me arrepintiera de querer tenerla, sino porque cada vez que me acercaba a ese momento, algo en mí retrocedía, algún miedo antiguo que era más fuerte que mi determinación de 17 años. Porque hablar con doña Carmen no era solo hablar con una suegra difícil, era pararse frente a toda una manera de entender el mundo y decirle que estaba mal. Era hacerse visible de una manera que en ese mundo podía tener consecuencias que yo todavía no estaba preparada para enfrentar. Pasaron 3 meses, 4. El invierno llegó y se fue, y llegó la primavera. Y yo seguía siendo la nuera que asentía y cocinaba, y visitaba cuando le pedía, y guardaba sus pensamientos más profundos en un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Aurelio y yo éramos felices en nuestra pequeña casa, con una felicidad que tenía sus grietas pero que era real, que había sido construida de algo genuino, y fue esa felicidad, paradójicamente, lo que me dio finalmente el valor para tener la conversación que había estado aplazando. Era un miércoles de abril, lo recuerdo porque habían florecido los fresnos del patio de doña Carmen, y el aire olía a algo nuevo y a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Aurelio había salido a trabajar desde temprano,
y yo fui a la casa principal a llevarle a doña Carmen unas plantas de chile que ella me había pedido comprar en el mercado. La encontré en la cocina, como siempre, con las manos ocupadas en algo. Esa mujer que yo nunca había visto sin las manos ocupadas en algo. Le dejé las plantas sobre la mesa. Y antes de que pudiera inventar una razón para irme, antes de que el miedo pudiera convencerme de que no era el momento, le dije que quería hablar con ella si tenía un minuto. Me miró de una manera que no era ni amistosa ni hostil, simplemente evaluadora, y me dijo que se sentara. Me senté. Le dije, con una voz que traté de mantener firme aunque me temblaba por dentro, que lo que había pasado la noche de nuestra boda me había lastimado, que me había sentido expuesta y sin dignidad, que entendía que era una tradición de su familia y que no dudaba de que venía de un lugar de convicción, pero que para mí había sido algo que no quería que volviera a ocurrir, que si Aurelio y yo teníamos hijos y esos hijos se casaban, no quería que esa tradición continuara, que no podía decirle qué hacer en su casa ni con su familia, pero que en mi casa, con mis hijos, esa cadena se terminaba conmigo. Hubo un silencio largo y pesado que llenó toda la cocina. Doña Carmen siguió mirando sus manos sobre la mesa. Después levantó la vista y me miró de una manera que yo había visto antes. Esa mirada de las 4 de la mañana, esa mirada de mujer cansada que sabe más de lo que dice. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que tenía razón, nada más. Solo eso, tenía razón. No me pidió disculpas, no explicó ni justificó. No prometió nada ni negó nada. Solo me dijo que tenía razón, con una voz que era plana y limpia como una página en blanco. Y después se levantó y siguió con lo que estaba haciendo como si la conversación hubiera terminado. Pero yo supe, en ese momento, que algo había cambiado. No sé si cambió en ella o solo en mí. No sé si esas palabras significaban lo que yo quería que significaran, o algo más pequeño, o algo diferente. Pero supe que las había dicho, que habían salido de mi boca y habían llegado a sus oídos y que nadie podía deshacer eso. Caminé de regreso a mi casa con los fresnos florecidos sobre mi cabeza y el olor a tierra mojada en el aire. Y sentí algo que no supe nombrar en ese momento, pero que reconozco ahora como la primera vez que entendí que mi voz existía, que podía usarla, que el mundo no se derrumbaba cuando lo hacía. No fue un final dramático. No fue una transformación inmediata. Doña Carmen siguió siendo doña Carmen, con sus opiniones y sus visitas inesperadas y su manera de ocupar todos los espacios que encontraba. Aurelio siguió siendo un hombre atrapado entre dos lealtades que aprendió con los años a navegar con más gracia de la que hubiera esperado. Y yo seguí siendo yo, aprendiendo a construir en ese matrimonio y en esa familia un espacio que fuera mío, que no pidiera permiso para existir. Pero esa conversación del miércoles de abril, con los fresnos floreciendo y el olor a tierra mojada, y doña Carmen diciéndome, tenías razón con esa voz plana y limpia, esa conversación fue algo, fue el primer momento en que una muchacha de 17 años, que había llegado a esa familia sin voz, usó la voz que tenía, y no le pasó nada terrible, y el mundo siguió girando, y los fresnos siguieron florecidos. Tuve 3 hijos con Aurelio, 2 varones y una niña, la última, a quien le puse el nombre de mi madre, y que desde chiquita tuvo ese don particular de decir exactamente lo que pensaba, sin disculparse por ello, ese don que yo tardé años en aprender, y que ella traía de fábrica como si lo hubiera heredado de algún lugar que yo no reconocía todavía en mí misma, pero que quizás siempre había estado ahí. Cuando mi hija se casó, 30 y tantos años después de mi propia boda, no hubo ninguna tradición de sábanas. Hubo una fiesta grande y hermosa, hubo flores y música y lágrimas de felicidad. Hubo un hombre joven que la miraba con los ojos de alguien que está viendo algo precioso y que lo sabe. Y hubo una noche de bodas que fue de ellos dos, completamente de ellos dos, sin nadie esperando afuera de ninguna puerta. La cadena se terminó conmigo. Eso fue lo que le prometí a doña Carmen ese miércoles de abril, aunque no se lo dije con esas palabras exactas. Y eso fue lo que cumplí. Aurelio murió un martes de noviembre hace 12 años, con 74 años, y las manos todavía fuertes de tanto trabajo. Murió en la cama de nuestra casa, que para entonces ya no era la casa pequeña de al lado de la propiedad de los Montemayor, sino una casa propia que habíamos construido juntos, ladrillo por ladrillo, durante 40 años de matrimonio, con un jardín que yo había llenado de plantas que me gustaban a mí
no de los jazmines de doña Carmen, sino de bugambilias rojas y helechos, y una jacaranda enorme que en primavera llenaba todo el patio de morado. Murió con mis manos entre las suyas y con mis 3 hijos alrededor de la cama. Y la última cosa que me dijo, tan bajito que tuve que acercar el oído a su boca para escuchar, fue que lo sentía por aquella noche, 43 años después. Todavía cargaba eso. Yo le dije que ya no, que hacía mucho que ya no, y era verdad. No era el perdón fácil de quien olvida o de quien niega lo que pasó. Era algo diferente, algo más complicado y más honesto que el perdón simple. Algo que solo se consigue después de muchos años de vivir junto a alguien y de aprender a ver en esa persona no solo lo que hizo, sino todo lo que era, todo lo que no eligió ser y todo lo que intentó cambiar. Aurelio había sido un hombre de su tiempo que aprendió, lentamente, a hacer algo más que eso. Eso no borraba nada, pero tampoco era nada. Doña Carmen murió antes que él, a los 81 años, con esa misma expresión seria que tuvo toda la vida, pero que en los últimos meses se fue suavizando de una manera que sorprendió a todos los que la conocían. En su vejez se volvió menos rígida, o quizás simplemente menos capaz de mantener la rigidez, que es algo que pasa cuando el cuerpo empieza a ceder, aunque la voluntad no quiera. Me visitaba en mi casa en esos últimos años con más frecuencia que antes, y a veces nos sentábamos en el jardín con café, y ella miraba la jacaranda con una expresión que yo nunca había aprendido a leer del todo, pero que en esos momentos me parecía algo parecido a la paz. Nunca volvimos a hablar directamente de aquella noche. No era necesario. Esa conversación del miércoles de abril con los fresnos florecidos había dicho todo lo que había que decir, y el resto de los años habían sido la prueba de que algo había cambiado, aunque ese cambio fuera silencioso y no tuviera la forma de una disculpa formal, ni de una transformación dramática. Había sido el cambio quieto de 2 mujeres que aprendieron a respetarse dentro de un sistema que no les había dado muchas herramientas para hacerlo. Lo que sí me dijo doña Carmen, un año antes de morir, en uno de esos atardeceres de café en mi jardín, fue algo sobre su propia noche de bodas. Me lo dijo sin que yo preguntara, de repente, mirando la jacaranda, con esa manera suya de hablar, que siempre parecía que las palabras le costaban, pero que cuando salían eran precisas y definitivas. Me dijo que cuando su suegra entró esa noche a revisar las sábanas, ella había sentido que algo en ella se cerraba para siempre, y que ese algo nunca se había vuelto a abrir del todo. Me quedé callada escuchándola. Me dijo que cuando le tocó a ella hacer lo mismo con las nueras de sus hijos, lo había hecho porque era lo que se hacía, porque era lo que le habían enseñado que se hacía, porque en su cabeza era impensable no hacerlo, como hubiera sido impensable no ir a misa, o no cocinar para el marido, o no llevar el luto completo cuando alguien de la familia moría. Pero que conmigo, esa noche, algo había sido diferente, que cuando me vio sentada en esa cama con 17 años, y los ojos abiertos de un modo que ella reconoció, porque eran los mismos ojos que ella había tenido décadas antes, algo se le había revuelto por dentro, que no supo qué hacer con eso en ese momento. Le pregunté por qué lo hizo entonces. Me dijo que porque ya estaba ahí, porque las otras mujeres estaban ahí, porque detenerlo en ese momento hubiera requerido algo que ella no tenía esa noche, algo que quizás nunca tuvo, una clase de valor diferente al que sí tenía, que era el valor para trabajar duro y callar el dolor y seguir adelante, pero no el valor para pararse en medio de algo y decir que no, esto no. Después se quedó callada y terminó su café y habló del tiempo y de que la jacaranda necesitaba poda. Y yo la dejé hablar del tiempo y de la jacaranda, porque había dicho lo que tenía que decir, y las dos lo sabíamos. Esa conversación me acompañó mucho tiempo. Me acompañó porque me ayudó a entender algo que había estado intentando entender durante 40 años, algo sobre cómo funcionan las cosas que hacemos daño sin querer hacerlo, o quizás queriendo pero sin querer querer, o sin tener el lenguaje para reconocer que lo que estamos haciendo es daño. Esa conversación me ayudó a entender que doña Carmen no era un monstruo, era una mujer que había sido formada por un sistema, y que había formado a otros dentro de ese mismo sistema, y que en algún lugar profundo de ella eso le pesaba, aunque nunca hubiera sabido cómo soltar ese peso. Eso no la absuelve, no me absuelve a mí de nada tampoco, de las cosas que yo hice en mi vida, que también vinieron de ese lugar,
de actuar desde lo que me enseñaron sin cuestionar lo suficiente. Creo que ninguna de nosotras está completamente absueltas de nada, pero entender no es lo mismo que absolver, y entender es lo que me permitió seguir viviendo con algo que no fuera solo el enojo o solo el dolor. Hay algo que no les he contado todavía, algo que guardé durante décadas en el lugar más hondo de mí misma, algo que ni siquiera Aurelio sabía completamente, aunque lo adivinaba en partes. Algo que tiene que ver con esa noche de bodas, pero también con los meses que siguieron, con la manera en que esa noche se instaló en mi cuerpo y en mi cabeza, de formas que no reconocí durante mucho tiempo, porque no tenía el lenguaje para reconocerlas. Los primeros años de matrimonio yo tuve lo que ahora reconozco como una forma de ansiedad, que en ese tiempo no tenía nombre, ni diagnóstico, ni tratamiento. Era un miedo que se instalaba en mi cuerpo, en ciertos momentos de una manera física, real, que se sentía en el pecho y en el estómago y en las manos. Era un miedo que no tenía siempre un objeto claro, que a veces venía de la nada y que yo no sabía cómo manejar, porque no sabía qué era ni de dónde venía. Ahora sé de dónde venía. Ahora, con todos estos años y con todo lo que aprendí sobre el cuerpo y la memoria, y la manera en que las experiencias de humillación y de violación de los límites se quedan guardadas en lugares que no son la mente racional, sino algo más antiguo y más físico, ahora sé que ese miedo tenía raíces que llegaban hasta esa habitación de flores marchitas y sábanas examinadas. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta organizar en narrativas más manejables. El cuerpo sabe que fue expuesto y evaluado y encontrado suficiente o insuficiente según criterios que no eligió. El cuerpo guarda esas cosas. No les cuento esto para que me tengan lástima. Se los cuento porque me parece importante, porque creo que muchas de las mujeres que me están escuchando han tenido cuerpos que guardan cosas parecidas, experiencias que quizás no fueron tan dramáticas como la mía, en su forma, pero que también dejaron esa clase de residuo que se instala en los nervios y en los huesos y que se activa en momentos inesperados años después. Se los cuento porque nombrar las cosas es la única manera de empezar a liberarse de ellas, y porque yo tardé demasiado en aprender eso. Y si esta historia le ahorra a alguien algunos de esos años, habrá valido la pena contarla. Lo que me ayudó, paradójicamente, fueron mis hijos. No de la manera en que la gente cree que los hijos te ayudan. No por la distracción o la alegría, o ese amor tan grande que empuja todo lo demás hacia los márgenes, sino de una manera más específica y más inesperada. Mis hijos me obligaron a encontrar palabras para las cosas porque ellos hacían preguntas que yo no podía contestar con silencio. Mi hijo mayor, Rafael, que heredó la curiosidad que yo guardaba en silencio y la convirtió en algo que no se avergonzaba de mostrar, me preguntó una tarde cuando tenía quizás 12 años, por qué a veces yo me ponía rara cuando íbamos a las reuniones de la familia Montemayor. Así lo dijo, me pongo rara. Yo me reí y le dije que no me ponía rara. Me dijo que sí, que se le notaba en los ojos, que los ojos se me ponían como cuando alguien le dice a uno que se prepare para algo que no va a gustar. Ese niño de 12 años vio algo que yo llevaba años sin ver en mí misma. No le expliqué todo. No era el momento ni era necesario. Pero sí le dije, por primera vez en voz alta, que había cosas que habían pasado cuando yo era joven, que a veces regresaban en mi cuerpo, aunque mi cabeza supiera que ya habían pasado, y que eso era normal, que el cuerpo tiene su propia memoria, y que no siempre coincide con lo que uno quiere recordar o no recordar, y que cuando eso pasaba, lo mejor que uno podía hacer era reconocerlo sin pelear con él. Rafael me miró con esa seriedad suya de niño viejo, que nunca perdió del todo, y me dijo que sí, que eso tenía sentido, y siguió con lo que estaba haciendo. Y yo me quedé mirándolo, y pensé que había algo en ese intercambio pequeño y cotidiano que era más sanador de lo que parecía, que había algo en decir una verdad parcial en voz alta a alguien que te escucha sin juzgarte, que afloja algo en el interior que llevaba años apretado. Mi hija, la menor, la que se llamaba como mi madre, fue la que más tarde me preguntó por la historia completa. Tenía ya más de 30 años cuando lo hizo. Éramos las dos sentadas en mi cocina después de una cena de familia, con el resto de la gente ya en la sala, y nosotras dos terminando el café, con esa calma particular de los momentos en que la conversación puede ir a cualquier lugar. Me preguntó cómo había sido realmente la boda con su padre. No la versión oficial, me dijo, la real. La miré un momento. Era una mujer adulta, formada,
con su propia vida y su propio matrimonio y sus propias cicatrices que yo solo conocía en parte. Era una mujer que tenía el derecho de saber de dónde venía. Y yo era una mujer de 60 y tantos años que había aprendido, aunque tarde, que el silencio no protege a las personas que amamos, sino que las priva de información que les pertenece. Le conté todo. Le conté la noche de bodas, las 4 mujeres en la puerta, las sábanas, el té de las 4 de la mañana con doña Carmen, la conversación del miércoles de abril. Le conté los años de miedo sin nombre y los hijos que me ayudaron a encontrar palabras. Le conté la conversación final con doña Carmen en el jardín con la jacaranda. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía los ojos brillantes de una manera que en ella significaba que estaba muy adentro de algo, procesándolo desde un lugar profundo. Me tomó la mano y me dijo que le daba mucho coraje que me hubiera pasado eso, que le daba coraje que yo hubiera tenido 17 años y nadie le hubiera dicho nada, y que esas mujeres hubieran entrado a esa habitación como si tuvieran derecho, que le daba coraje que la abuela, su abuela, hubiera hecho eso. Le dije que el coraje era válido, que yo también lo había tenido, que todavía lo tenía a veces cuando lo recordaba, pero que el coraje era una cosa y la comprensión era otra, y que yo había aprendido a tener las dos al mismo tiempo sin que una cancelara a la otra. Me preguntó cómo había aprendido eso. Le dije que con años, que con equivocaciones, que con conversaciones que llegaron tarde pero que llegaron. Le dije que la vida no siempre tiene el ritmo que uno quisiera para aprender las cosas importantes, que a veces las lecciones más necesarias llegan cuando ya no estás en el momento en que más las necesitabas, y que igual hay que aprenderlas porque lo que aprendes a esta edad lo puedes enseñar a quienes vienen después. Me dijo que me amaba. Le dije que yo también. Esa noche, de regreso a mi cuarto, pensé en todas las conversaciones que no había tenido a tiempo. Pensé en mi madre, que murió hace 25 años sin que nunca hayamos hablado directamente de aquella noche, aunque en los últimos años de su vida hubo entre nosotras una clase de entendimiento tácito que quizás era la manera que ella tenía de disculparse sin saber cómo disculparse. Pensé en la tía Consuelo, que fue la única que me dio la única advertencia que recibí, aunque incompleta y a destiempo, y me pregunté si ella había sabido más, si había querido decirme más y algo se lo había impedido. Pensé en todas las mujeres que antes de mí habían pasado por esa habitación de los Montemayor, las que yo no conocí porque eran de generaciones anteriores y cuyas historias se habían perdido en el silencio, que es el destino de la mayoría de las historias de mujeres en ese tiempo. Pensé en ellas con algo que no era exactamente compasión, pero que era de la misma familia que la compasión, ese reconocimiento de que sufriste algo que no merecías sufrir y que el mundo siguió girando sin preguntarte cómo estabas. Y pensé en lo que significa romper una cadena, porque mucha gente habla de romper cadenas como si fuera un acto heroico, dramático, una transformación instantánea, con música de fondo y un momento de claridad que lo cambia todo. Pero en mi experiencia, romper una cadena es lento y es complicado, y está lleno de momentos en que no estás segura de que estás haciendo lo correcto. Está lleno de miedos y de retrocesos y de días en que la cadena pesa menos que el costo de intentar soltarla. Romper una cadena requiere equivocarse muchas veces y seguir intentando. Requiere conversaciones difíciles con suegras y con hijos y con uno mismo. Requiere aprender a decir que algo estuvo mal sin destruir a la persona que lo hizo. Requiere todas esas cosas y más. Y no siempre se logra completamente ni perfectamente. Pero se logra. Eso también es verdad. Se logra de manera imperfecta y parcial y llena de cicatrices. Pero se logra. Mi nieta mayor tiene 22 años. Es una muchacha que dice exactamente lo que piensa, que no se disculpa por tener opiniones, que sabe más a los 22 años sobre su propio cuerpo y sus propios derechos que lo que yo supe durante la primera mitad de mi vida. No le cuento esto como si fuera un mérito exclusivo de ella, como si hubiera llegado al mundo de otra manera. Le cuento esto porque hay una línea, aunque larga y complicada y llena de nudos, entre esa muchacha de 22 años que sabe lo que sabe, y esa noche de bodas de hace 62 años, en que una muchacha de 17 años aprendió que su cuerpo podía ser evaluado sin su permiso. Esa línea pasa por una conversación de madrugada con una suegra en una cocina. Pasa por un miércoles de abril con fresnos florecidos.
Pasa por años de matrimonio con un hombre que aprendió, lentamente, a avergonzarse de las cosas correctas. Pasa por 3 hijos a quienes crié diciéndoles, en la medida de lo que fui capaz, que las personas tienen dignidad y que esa dignidad no depende de condiciones ni de verificaciones, ni de la aprobación de nadie. Pasa por una hija que me preguntó la historia real y se la conté entera. Esa línea llega hasta una muchacha de 22 años que no sabe exactamente de dónde viene lo que sabe, pero que lo sabe igual, porque así es como viajan estas cosas a través del tiempo. No siempre en palabras directas, sino en gestos y en actitudes, y en la manera en que las mujeres de una familia se tratan entre sí y tratan a sus hijos, y establecen o no establecen ciertos límites en ciertos momentos. Les cuento todo esto porque hay algo que quiero que se lleven de esta historia, y no es la historia en sí, no es el drama de esa noche, ni la humillación, ni siquiera la pequeña victoria de aquella conversación con doña Carmen. Lo que quiero que se lleven es algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Es esto, que la verdad de lo que nos pasa, dicha en voz alta aunque sea parcialmente y aunque sea tarde, siempre vale la pena. Que el silencio no protege a las personas que amamos, las priva. Que entender y perdonar no son lo mismo, y que podemos tener la primera sin la segunda, pero que si llegamos a la segunda, llegamos desde la primera y no al revés. Que las cadenas se rompen despacio y de manera imperfecta, y que eso no las hace menos rotas. Y que hay algo en decir yo estuve ahí, me pasó esto, sobreviví, aprendí. Que le da a eso que pasó un sentido que no tenía cuando era solo una herida que se cargaba en silencio. Yo estuve ahí. Me pasó eso, sobreviví, aprendí. Y hoy, que tengo 79 años y el pelo completamente blanco, y 3 hijos y 6 nietos, y un jardín lleno de bugambilias rojas, y una jacaranda que necesita poda, hoy se los cuento por primera vez a ustedes, a estas mujeres que me están escuchando desde sus casas y sus cocinas y sus vidas, que no conozco pero que presiento en algo, en esa manera que tenemos las mujeres de cierta edad, de reconocernos unas a otras aunque no nos hayamos visto nunca. Se los cuento porque quizás alguna de ustedes vivió algo parecido y lo ha cargado sola durante décadas. Se los cuento porque quizás alguna conoce a alguien que lo vivió y no sabe cómo acercarse a esa historia. Se los cuento porque quizás alguna tiene hijas o nietas y esta historia les dice algo sobre lo que vale la pena transmitir y lo que vale la pena dejar morir. Y se los cuento porque 62 años es demasiado tiempo para cargar algo completamente sola, y porque hay algo en este momento, en este espacio raro y nuevo, de hablar a una cámara y saber que al otro lado hay personas escuchando, que me parece la oportunidad de soltar lo último que todavía quedaba de eso, el último pedazo de peso que no había encontrado todavía el lugar adecuado donde dejar. Aquí lo dejo. En esta historia que les conté completa, por primera vez, sin omitir nada, sin suavizar nada, sin proteger a nadie que no necesite ser protegido. Aquí lo dejo y me quedo más liviana. La verdad que me asombra todavía, la verdad que me acompaña cuando pienso en todo esto, no es la crueldad de esa noche, aunque fue cruel. No es la fragilidad de Aurelio en ese momento, aunque fue frágil. No es siquiera la complejidad de doña Carmen, que fue lo que más tiempo me llevó a entender. La verdad que me asombra es esta, que una muchacha de 17 años que no tenía ningún lenguaje para nombrar lo que le había pasado, que no tenía ningún modelo de cómo resistir, ni ningún ejemplo de cómo hablar, que había sido formada en el silencio y la obediencia y el yo no sé nada, esa muchacha se levantó de la cama, en la madrugada, se hizo un té de manzanilla, se sentó frente a la mujer que le había hecho daño y encontró, de algún lugar que no sabría identificar, las palabras exactas que necesitaba decir. Esa muchacha era yo, y esa muchacha, sin saberlo, estaba cambiando algo, no todo, no de inmediato, no perfectamente, pero algo. Y eso es lo que les dejo hoy, después de 62 años, y de todo lo que hubo en el medio, que el valor no espera a que estés lista, que las palabras aparecen cuando las necesitas aunque no sepas que las tienes, que la cadena se puede romper aunque no sepas todavía que estás intentando romperla, que basta con levantarse de la cama, hacerse un té, sentarse frente a lo que te asusta y decir lo que es verdad. Basta con eso. A veces basta con exactamente eso. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes habrían tenido el valor de hacer lo que yo hice? ¿Se hubieran levantado de esa cama? ¿Le habrían dicho lo que le dije a doña Carmen? Team A.
Sí, me hubiera parado desde el principio, no les hubiera abierto la puerta. Time B. No, me hubiera quedado callada igual que yo estuve callada mucho tiempo antes de poder hablar. No hay respuesta correcta. Hay solo la honestidad de reconocer en qué punto de ese camino estarían ustedes, y ese reconocimiento ya es algo. Ya es el principio de algo. Espero que mi historia les sirva de fuerza. Espero que algo de lo que dije hoy les ayude a cargar menos tiempo lo que quizás están cargando. Y espero que si tienen una conversación pendiente, una verdad que no han dicho todavía, una cadena que saben que necesita romperse, esta historia les recuerde que las palabras están ahí esperando aunque no las vean todavía. Siempre están ahí, solo hay que levantarse y ir a buscarlas.